con lo que hacemos. Ok, vamos a hablar de dejar huella con lo que hacemos con nuestras manos, más que con los pasos que caminamos, porque el Señor nos va a usar grandemente a medida que nosotros tengamos la disponibilidad de dejarnos usar por Él. Yo creo que ese ha sido un año donde yo he visto que el Señor ha estado conmigo de muchas maneras, pero a mí siempre me encanta ver a Dios en los detalles más pequeños de mi vida. Creo que me gusta más ver los pequeños detalles que los detalles grandes, ¿verdad? Y si algo que he visto es su compañía a diario, su caminar conmigo, ver cómo Él me ha cuidado y me cuida día a día. Eso para mí vale muchísimo. Entonces yo digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para retribuir ese amor tan grande de Dios? Entonces por eso el Espíritu Santo me guió a eso, a hablar de las manos más que de los pies, porque generalmente cuando se habla de huellas se habla de pies, pero vamos a hablar de las manos, ¿verdad? Entonces, continuando, vamos a ver qué son las huellas dactilares. Es algo que ya sabemos qué es, ¿verdad? Pero lo pasamos tan por alto que, o lo tenemos tan ahí, ya sé que estas son mis huellas, ¿verdad? Pero es bueno siempre como ir un poquito más profundo, ¿verdad? Entonces las huellas dactilares dice que son importantes porque son únicas para cada persona. Incluso los hermanos gemelos, por muy gemelos que sean, no tienen las mismas huellas dactilares. Sus huellas dactilares son diferentes, son únicas y dice que tienen múltiples aplicaciones prácticas en diferentes campos. Uno de ellos, por ejemplo, los utilizamos para la identificación personal. Yo creo que en cada país, ¿verdad? Todos tenemos una tarjeta que nos identifica como ciudadanos de ese país y en esa tarjeta ponemos nuestra huella, ¿verdad? Generalmente se pone la huella del dedo gordito o del dedo índice, ¿verdad? Y eso nos identifica como personas. También se usa en los sistemas biométricos, ¿verdad? Ahora en los teléfonos inteligentes, por ejemplo, el mío se activa, se desbloquea con mi huella, ¿verdad? Solo le hago aquí y ¡plac! Se desbloquea. Otros la traen acá atrás y se desbloquean con tu huella. Entonces, se utilizan mucho las huellas para los sistemas biométricos, ¿verdad? Para acceder a alguna sala en algunas compañías tienen unas maquinitas especiales donde para acceder a esa sala tú tienes que poner tu huella digital. Entonces se utilizan para la seguridad. Se utilizan en investigación criminal, ¿verdad? Siempre que una persona es atrapada haciendo algo delictivo o algo incorrecto, pues lo primero que hacen es tomarle sus huellas digitales. Se utiliza en medicina y genética para hacer estudios acerca de los seres humanos y por años se ha utilizado en la historia y la legalidad, o sea, se ha utilizado para incluso ver tu rama genética, ¿verdad? O tu árbol genealógico. Entonces, las huellas son muy importantes y a mí me llama particularmente la forma que tienen, ¿verdad? Si vemos, e incluso cada dedo de tu mano tiene una huella diferente. No porque sea toda tu mano y tengas 5 dedos, tus 5 dedos tienen las mismas huellas, no. Todas las huellas tienen una forma diferente. Y es bien interesante cómo Dios se encargó de poner esas líneas tan particulares. Y miran, son unas líneas bien particulares, ¿verdad? A mí me encanta que algunas son como en espiral, empiezan desde el centro hacia afuera, otras van así como curvas, ¿verdad? Y es bien interesante cómo el Señor se encargó de hacernos tan únicos. Y si hay algo que nos hace únicos es precisamente eso, nuestras huellas dactilares. Entonces, las huellas dactilares, algo muy interesante porque le pregunté a ChatGPT, ¿verdad? Y ChatGPT me dijo que las huellas dactilares se forman en el vientre de la madre y no cambian a lo largo de la vida, pero me llamó la atención que también dice, salvo por quemaduras muy graves. Es la única forma en que tus huellas dactilares pueden cambiar o tener algún cambio. Pero mira, dice que se forman en el vientre de la madre y que no cambian a lo largo de la vida. Y más adelante nos vamos a volver a enfocar en esta diapositiva. Entonces, este año, ¿verdad? Yo no estuve mucho en las reuniones, pero
Pues sí sé que hablaron de las pasiones del corazón de Dios, ¿verdad? Y se habló de la pasión por la intimidad, de la pasión por la iglesia, de la pasión por los perdidos, de la pasión por las naciones, de la pasión por Israel, la pasión por el reino y la pasión por el regreso de Cristo. Entonces, em, cuando nosotros hacemos compromisos, ¿qué usamos generalmente? Nuestras manos, ¿cierto? Generalmente usamos nuestras manos, decimos, estoy de acuerdo, cruzamos manos, ¿verdad? Y hacemos un compromiso, ok, trato hecho, y hacemos un compromiso usando nuestras manos. También hacemos promesas usando nuestros dedos meñiques, ¿verdad? No sé, estos dedos, los dedos pequeñitos. Y en inglés se le llama pinky promise, ¿verdad? Hacemos pinky promise sobre algo. Y esta pinky promise significa un compromiso. Y se le dice pinky promise, por si no saben, porque estos dedos en inglés se llaman pinky. ¿Verdad? Por eso se llama pinky promise. Entonces, eh, generalmente para hacer compromisos, para hacer acuerdos, utilizamos nuestras manos. Entonces, creo que no por nada el Espíritu Santo me llevó a pensar en eso, en las huellas dactilares más que en las huellas que dejamos con los pasos que damos. Creo que como maestra he aprendido, no soy mamá, pero como maestra he aprendido de que los niños siempre van a realizar o van a hacer algo siguiendo tu ejemplo, siguiendo el ejemplo de sus padres y en la escuela siguiendo el ejemplo de sus maestros. Entonces, la forma que yo actúe como maestra es la forma que ellos van a actuar. A veces me da un poco de risa porque juegan a que soy yo, ¿verdad? Y a que son yo, perdón, y agarran los marcadores de la pizarra, ¿verdad? Y empiezan a dar, a dar una clase como yo hablo, ¿verdad? Incluso se paran como yo me paro, eh, hablan como yo hablo y a mí me da mucha risa porque me veo proyectada en ellos. Y, y lo que más me llama la atención es que usan exactamente mis mismas palabras, se paran de la misma forma, incluso mueven el cabello como a veces yo lo muevo, las niñas, ¿verdad? Y me da risa porque ellos nos están observando, los niños nos están observando constantemente. Si tú tienes hermanitos, si tienes sobrinos, sobrinas, ellos te están observando como adulto. Y a veces pasamos por alto eso. Y se nos olvida que hay una generación que viene atrás de nosotros que está viendo qué hacemos, más que los pasos que damos, ¿verdad? Ellos se van a seguir, obviamente, pero no van a seguir tus pasos como siempre se nos enseña, sino que van a seguir realmente tus acciones, no tanto donde te dirijas, pero lo que hagas a donde te dirijas. Porque tú puedes ir al centro comercial y en el centro comercial pueden haber lugares donde tú te puedes perder, ¿verdad? Hablando como cristiano, hacer algo incorrecto, pero es tu decisión, pero tú fuiste. Entonces, no habla tanto los pasos que damos, más lo que hacemos. Por eso me quiero enfocar más que todo en dejar huella con lo que hacemos. Por eso pongo en ejemplo las manos, más que nuestros pies, más que los pasos que damos. Entonces, para ello, como recordatorio, vamos a hacer precisamente lo que ven en pantalla. Un arbolito con huellas dactilares. Para ello, pues es que vamos a necesitar la hoja de papel bond, la blanca. Vamos a necesitar, pues, como son 7 compromisos, vamos a necesitar 7 colores de marcadores, ¿verdad? Y tienen que estar dispuestos, pues, a pintarse o a mancharse las manos, pues, porque nos vamos a pintar cada dedito o los dedos para poder hacer las huellitas, ¿verdad? Vamos a necesitar este marcador para poder dibujar el árbol. Entonces, por mientras les sigo hablando un poco, les invito a que si tienen ahí su hojita, puedan dibujar el árbol. No tiene que ser un árbol perfecto como el que ven ahí, ¿verdad? Pero que tenga por lo menos unas 7 ramas, que son las necesarias para las huellitas, ¿ok? Algo sencillo. Yo aquí ya lo hice, no sé si lo pueden ver. Sencillo, solamente dibuje el tronco y que tenga por lo menos 7 ramas, ¿ok? Si quieren le pueden dibujar el sol o le escriben ahí arriba, le pueden poner
las pasiones de Dios. Yo lo voy a poner así, pasiones de Dios, para recordar sobre ello, ¿ok? Algo así. ¿Lo pueden ver? Sencillo, no, tan, no algo tan, no algo tan diseñado. Bueno, mientras lo dibujan, seguimos hablando. Entonces, uno de los compromisos, decíamos que era la pasión por la intimidad. Una de las pasiones de Dios, perdón, es la pasión por la intimidad. La intimidad con Dios se refiere a una relación cercana y privada. Miren esas palabras me usaron, cercana y privada con Cristo, que implica un deseo de conocerlo, confiar en Él, obedecerlo y aceptar su amor. Y si tienen ahí su Biblia, buscamos Salmo 25:14. Yo lo voy a buscar aquí, ¿verdad? Salmo 25:14. Si lo pueden poner ahí en el chat sería muy bien, muy bueno. Salmo 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y mira lo que dice luego, y a ellos hará conocer su pacto. A mí me encanta esa parte del versículo, dice, y a ellos hará conocer su pacto. No solamente va a tener comunión íntima, sino que va a hacernos conocer su pacto. Pero no dice que es con cualquiera la comunión íntima de Dios, es con los que le temen. Entonces yo te pregunto hoy, ¿tú temes al Señor? Y no se trata de tenerle miedo, se trata de un temor reverente, respeto a Dios, respeto a su palabra, respeto a sus leyes. Respeto yo la palabra de Dios, respeto sus mandamientos, respeto la presencia constante de Dios en mi vida, porque Él nos dijo, todos los días estaré con ustedes, hasta el fin del mundo. No nos dijo voy a estar solamente cuando te portes bien y me voy a alejar cuando te portes mal. Dijo todos los días. Entonces, respeto yo esa presencia omnisciente de Dios, que está en todo lugar, omnipresente, perdón, esa omnipresencia de Dios, que está en todo lugar, que donde quiera que yo voy, Él va conmigo. Tengo una relación cercana y privada con Cristo. Si este año yo no tuve una relación cercana y privada con Cristo, creo que me puedo disponer para el próximo año a hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues la palabra clave aquí será disciplina, cosa que es bien difícil tener. Yo sé que la disciplina es algo muy complicado para nosotros, en especial para los latinoamericanos. Los asiáticos no tienen problema con la disciplina, porque desde niños son instruidos a ser disciplinados. Pero nosotros los latinos somos bastante indisciplinados y hay que aceptarlo, ¿verdad? Es muy difícil que una persona latina sea disciplinada. Para ser disciplinado se requiere de hacer hábitos, ¿verdad? Y para que un hábito se forme, se requiere de tomar decisiones. Y las decisiones se toman en base a querer hacer un compromiso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero que todo, voy a formar disciplina. ¿Disciplina para qué? Para orar. Disciplina para leer la Biblia. Disciplina para asistir a la iglesia. ¿Ok? Si este año asistí a la iglesia solamente una vez a la semana, el otro año me voy a disponer a asistir un poco más a la iglesia. ¿Sí? A poder, yo sé que a veces por cuestiones de trabajo, horarios laborales, se nos complica ir a la iglesia quizás en días de semana y generalmente vamos solamente el domingo y hablo por mí, porque ese es mi caso. Pero quisiera poder tener la disciplina o formar el hábito de asistir un día más a la iglesia. Entonces, yo hago ese compromiso y digo, quiero tener una verdadera intimidad con Dios. Voy a esforzarme en orar. Voy a esforzarme en que mi primer pensamiento sea Dios por las mañanas. Yo por las mañanas lo primero que hago es arrodillarme y decirle gracias Dios. A veces estoy todavía dormida y no coordina bien mi mente aún, pero me arrodillo y le doy gracias. Desde que yo me arrodillo y le doy gracias a Él por un nuevo día, estoy aceptando el señorío de Dios en mi vida, reconociendo de que no
estoy despierta al siguiente día porque es la naturaleza humana, despertarse al siguiente día, porque estamos tan acostumbrados a irnos a dormir y despertar al siguiente día. Lo tomamos en inglés se dice for granted, no me acuerdo cómo es en español, pero lo tomamos porque así es, ¿verdad? Yo, por naturaleza, yo me voy a dormir y al siguiente día yo me despierto. Entonces, ya se nos volvió algo tan, ¿cómo se dice? Tan cotidiano que no damos gracias. O al revés, nos vamos a dormir sabiendo que al día siguiente vamos a despertar, pero no damos gracias también por el día que sucedió o lo que pasó en ese día. Y es importante siempre dar gracias a Dios, pedir perdón por nuestros pecados, porque todos los días nos equivocamos. Pero pedirle perdón al Señor y decir, reconocer su señorío y decirle, perdóname Señor, perdóname porque me equivoqué hoy, perdóname porque hice eso, porque miré mal al otro, porque me equivoqué en eso, me equivoqué en aquello. Pero hoy yo te pido, Señor, que perdones mis pecados y me ayudes a continuar el día de mañana. Y al día siguiente lo primero que hago es arrodillarme, me levanto y digo, Señor, tú estás conmigo, muchas gracias. Disciplina para leer su palabra. Este año, doy gracias a Dios que pude formar el hábito de no dormirme ni un tan solo día sin leer la palabra. Estaba a veces muy cansada, pero tan siquiera un salmo leía. Y digo tan siquiera un salmo porque los salmos um, no los he estudiado generalmente, sino que los uso como una oración, ¿verdad? Pero cuando ya lees otros libros como Reyes o Samuel o esos otros libros, tienes que hacer un estudio un poco más profundo para poder entender lo que estás leyendo. Y le doy gracias a Dios porque obtuve la disciplina de tener incluso cuadernos, llené hasta dos creo, de todas mis notas y aprendí a tomar notas de maneras diferentes porque formé el hábito de leer la palabra todos los días en este año. Quise lograr leerla toda, pero es mentira. Yo no sé cómo hay gente que logra leer toda la Biblia en un año, ¿verdad? Siento y respeto la opinión de los demás, pero siento de que leer la Biblia en un año es muy difícil porque creo que vas muy rápido y creo que para leer la Biblia realmente necesitas tomarte tu tiempo, examinar todo. El Señor te habla de maneras diferentes cada vez. Hay libros que yo ya los había leído hace años y ahorita que los volví a leer yo dije, wow, esto yo no lo había visto de esa manera. Por ejemplo, me di cuenta que Elías siempre tenía hambre. ¿Y por qué me doy cuenta de eso? Porque habla de que Dios lo alimentaba. Y lo estoy diciendo siempre tenía hambre en un sentido jocoso, ¿verdad? Me refiero a que Dios se ocupaba de que Elías estuviera bien alimentado para lograr hacer ciertas cosas. Y me identifico con Elías porque yo siento que si yo no desayuno, por ejemplo, no rindo bien en el día. Yo tengo que desayunar bien para poder tener un día productivo. Si no, yo ando débil, con dolor de cabeza y de mal humor. Si no almuerzo, no es tan grave como no desayunar. Entonces, mira, si ustedes leen bien esa parte de la vida de Elías, Dios se ocupaba de darle de comer a Elías, mandó cuervos. Cuando Elías estaba que había huido de Jezabel, también le mandó a alimentar, ¿verdad? Entonces yo digo, Elías, yo me identifiqué en esa parte y puede sonar gracioso, pero eso es lo que sucede cuando agarras el hábito de leer la Biblia a mayor profundidad y lo disfrutas más. Entonces, yo respeto a esas personas que leen la Biblia en un año, las admiro muchísimo, pero a mí me costó. Yo no pude, no lo logré. Pero los libros que leí en este año me ha hablado el Señor muchísimo y obtuve esa disciplina. ¿Cómo lo hice? Formé el hábito. Le dije al Señor, lo haré día a día. ¿Qué hice? Primero empecé con YouVersion. Puse un plan en YouVersion de la lectura bíblica un año. Intenté ir al nivel del plan. Iba muy bien los primeros meses, pero después pasaron cosas y ya no pude, ¿verdad? Pero luego seguí, a pesar de que ya no iba con el plan de YouVersion, lo seguí haciendo y le dije, Señor, no puedo con el plan de YouVersion, no puedo.
voy a ir a mi ritmo porque yo de verdad quiero aprender, Dios, yo de verdad quiero disfrutar tu palabra. Y así lo hice. Entonces les invito, aunque no se pongan retos que sean inalcanzables o metas inalcanzables. Si tú dices, no, no puedo realmente leer la Biblia en un año, no pasa nada, el Señor no te va a condenar por eso. El Señor no va a decir, ah, no leíste la Biblia en el año y me dijiste en enero que la ibas a leer. No, el Señor no te va a condenar. El Señor va a ver tu corazón y va a decir, no lo hiciste como me lo dijiste, pero lo continuaste haciendo. Obtuviste la disciplina, ¿verdad? Y el Señor te bendice muchísimo. Yo pude ver la bendición de Dios a través de su palabra. Él me habló de muchas maneras, me llevó a entender cosas de mi pasado con los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Me sorprendió lo sangriento que puede ser, que podía ser, que puede abrir, ay, ¿cómo puedo decir? Lo sangrienta que puede ser la Biblia si tú lees Reyes. Hay mucha sangre ahí. Yo me impresioné cómo murió Jezabel. Fue increíble cómo el Señor dijo, así va a pasar y así pasó. Cuando fueron a buscar a el cuerpo de Jezabel, cuando la tiraron por la ventana y la fueron a buscar, dice que solo estaban los huesos, porque Dios había dicho que los perros se la iban a comer y tal cual sucedió. Cuando la fueron a buscar solo estaban los huesos porque los perros se la habían comido. O sea, si tú te pones a imaginar eso, es algo bien sangriento, bien sádico, pero esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es una maravilla si tú decides que sea una maravilla para ti, ¿verdad? A mí me impactaron muchas cosas este año y tuve la disciplina de leer esos libros a mi ritmo, con la ayuda del Espíritu Santo, a entender, a estudiar, a escudriñar de la mejor manera, pero formando disciplina. Y no es fácil, no es fácil tener disciplina, pero si te decides, lo puedes hacer. Así que esa va a ser nuestra primer huellita. Tú vas a adquirir el compromiso de tener disciplina para orar antes de dormir y al levantarte, de leer su palabra y de asistir a la iglesia regularmente, porque eso es lo que te da intimidad con Dios, eso te da cercanía y te hace tener un contacto privado con Dios, ¿verdad? Entonces vas a tomar tu dedo índice o cualquiera que tú quieras, lo pintamos con nuestro marcador, ¿verdad? Lo pintas con tu marcador. Yo no sé si lo están haciendo, pero yo lo estoy haciendo. ¿Okay? Y una vez que ya me pinté el dedo con el marcador, ya lo tengo pintado, voy a poner una huellita en una de las ramas. Y me quedó algo así. No sé si lo pueden ver. Bueno, por aquí está la huellita. Vamos a ver aquí. Aquí está la huellita, ¿ok? Entonces ahí puse la huellita y ahí encima de la huellita o arriba le vamos a poner, le vamos a escribir la palabra intimidad. Y si quieres, puedes escribir los ejemplos que te puse ahí, como tener disciplina para leer la Biblia, para orar y para asistir regularmente a la iglesia. Vamos con el siguiente compromiso. Dios tiene pasión por la iglesia. La misión de la iglesia es anunciar la palabra de Dios a las personas que no conocen a Jesús. Nosotros somos la iglesia no son las cuatro paredes, el templo. ¿Qué nos dice la palabra en Mateo, perdón, Mateo 16, 18? Vamos a buscarlo aquí. Y si lo pueden poner ahí en el chat sería bueno. Le dijo a Pedro, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Ese es en otra traducción. Pero le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra. La palabra, recuerden que Pedro antes se llamaba Simón, que traducido significa vara endeble, ¿cierto? Pero cuando Simón le es revelado por medio del, cuando a Simón le es revelado por medio del Espíritu Santo de que Jesús era el Cristo, el Salvador del mundo, le cambia el nombre y le dice, tú eres Pedro.
Más adelantito le cambia el nombre y le dice Pedro. Y le dice que, y el nombre Pedro ya significaba solidez, significaba firmeza, ¿verdad? Entonces cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le está diciendo que sobre esa roca firme, sobre esa verdad que le está diciendo ahora, tú eres Pedro, hoy Dios se dice, tú eres Ada, y sobre esa verdad, que tú te llamas Ada, que tú eres mi hija, sobre esa verdad yo edificaré mi iglesia. O sea, te utilizaré a ti para llevar mi palabra, mi mensaje a los demás. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro en ese momento. Tú eres el encargado de llevar mi palabra a los demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente tratar de llevar a nuestra familia a Jesús, a la iglesia en este caso. Recordemos que la iglesia no son las cuatro paredes. Yo llevo a mi familia a Jesús, no solamente yendo a una iglesia, también haciendo un devocional en familia, también adorando en ay, perdón, se me va la voz, adorando en familia, alabando en familia, dándole gracias a Dios en familia. Podrás decir, yo no estoy casada, tú tienes una madre, tú tienes un padre, tú tienes hermanos, lo hacemos en familia. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que todos juntos, reunidos, le sigamos a Él, tengamos el compromiso de estar cerca de Él, que amemos la iglesia a la que nos congregamos, que nos sintamos parte de ella, que nos sintamos conectados con la visión de la iglesia a la que asistimos. Y yo me pregunto hoy, o te pregunto a ti, ¿te sientes conectado con la visión de la iglesia a la que asistes? Y si no, deberías de preguntarte a ti mismo, ¿cómo puedo sentirme conectado con la visión de la iglesia? ¿Cómo puedo hacer para conectarme con lo que la iglesia, mi iglesia local quiere hacer? ¿Qué es lo que mi iglesia local está haciendo? ¿Cuál es la misión y la visión de esta iglesia? Porque cada iglesia local tiene un propósito diferente, ¿verdad? Al final la misión es la misma, hacer discípulos, ¿verdad? En todas las naciones. Pero la visión de cada iglesia es muy particular, por así decirlo. Hay iglesias que están visionadas hacia los jóvenes, o hay iglesias que están visionadas hacia los adultos mayores. Hay iglesias que están visionadas a la familia, por ejemplo, la que yo asisto. Me encanta que la visión va a la familia, ¿verdad? Hacia la familia en conjunto. Y el pastor les habla muy de frente, específicamente a los hombres como sacerdotes del hogar, ¿verdad? Y siempre les está recordando su sacerdocio, porque está muy interesado el pastor de que las familias estén unidas. E incluso antes se hacían reuniones por la tarde y para evitar que el domingo estuviese ocupado solamente de iglesia, ¿verdad? Decidió pasar la reunión que se hacía por la tarde a la mañana. Entonces se hacen dos reuniones por la mañana nada más. Una tempranito, como a eso de las 8 de la mañana de aquí de Honduras, y la otra a las 10:30 de la mañana. Y entonces tenemos toda la tarde libre para compartir en familia. Cosa muy linda porque antes las familias tenían que pasar en la mañana en la reunión y en la tarde para ir a servir a la iglesia. Y ahora tienen la opción de asistir al culto de la mañanita, de las 8 de la mañana, y poder servir en el de las 10:30. Entonces las personas podemos recibir y dar al mismo tiempo, si se desea. Entonces, es muy lindo que nosotros nos conectemos con la visión de la iglesia. ¿Cómo sé que estoy conectada a la visión de mi iglesia? Porque se las estoy explicando, ¿verdad? Si yo sé explicar lo que está pasando en mi iglesia local, significa que estoy conectada a esa visión. Entonces te pregunto hoy, ¿estás conectada a la visión de tu iglesia? ¿Sabes lo que tu iglesia está haciendo y por qué lo está haciendo? ¿Cuál es el propósito de que esa iglesia
sea pastoreada por la persona que le está pastoreando, por muy joven que sea el pastor o por muy mayor que sea, por no decir la palabra viejo, que no me gusta, ¿verdad? Eh, no importa la edad de tu pastor, tú debes de estar conectado con esa visión. Entonces, yo te invito a que este año, si no te conectaste este año, te conectes con la visión de tu iglesia local el próximo año y que sirvas, busques algo en qué servir. Yo le pedí al Señor servir con los adultos mayores y fue tan impresionante que solo fue una oración y el deseo de mi corazón al inicio del año, de este año, del año pasado, perdón. Y me llamaron así literalmente a mi celular y me dijeron, necesitamos gente que sirva con los adultos mayores. ¿Quiere? ¿Puede? Y yo, de una, claro que sí, ¿verdad? Y entonces yo estoy sirviendo con los adultos mayores y es muy lindo porque ellos anhelan un abrazo. No se imaginan cuántos adultos mayores pasan solos en sus casas, abandonados por sus hijos. Los hijos se olvidaron de ellos y cuando tienen esa reunión, que es una vez al mes, y nos ven a nosotros, que no somos su familia, pero estamos dispuestos a brindarles un abrazo, ellos nos aprietan, nos dan besos, se alegran tanto de vernos y no somos su familia, pero somos aquellos que estamos dispuestos a servirles. Y tienen su reunión y les damos cafecito y les damos un poco de algo, tal vez una baleada o una semita, algo de desayuno, ¿verdad? Y ellos son felices. Esa reunión para ellos es lo más feliz del mes. De hecho, este domingo tenemos la última del año, que es un espectáculo lo que hacemos para ellos. Entonces, sirvamos al Señor con alegría. Y no necesitas abarcar mucho. Yo, cuando estaba más joven, cuando recién comencé a ver en la iglesia a los 18 años, servía en muchas cosas, en alabanza, con los niños, con los jóvenes, porque tenía mucha fuerza. Entonces siento que le di mis mejores años al Señor. Ahora mi fuerza es menor y mis responsabilidades son mayores, ¿verdad? Entonces el tiempo se me ha como que acortado, pero no dejo de servir al Señor porque yo sé de que debo hacerlo en gratitud a todo lo que Él ha hecho por mí, en amor a su iglesia, porque Él ama a la iglesia. Entonces, en respuesta a ese amor, yo ayudo al Señor, soy las manos de Dios en la iglesia. Entonces vamos a poner nuestra segunda huella. Te invito a que te pintes otro dedo con el marcador, ¿verdad? Nos pintamos otro dedo. Que si te pintas el mismo, el color va a cambiar. Entonces te pintas otro dedito. Yo me pinté el dedo medio, ¿verdad? Y voy a poner mi huella en otra ramita. Así. Ya tenemos dos huellas. Sellando ese compromiso con el Señor. Y arriba le vamos a escribir su iglesia. Yo lo voy a escribir así, su iglesia. Y si tú quieres, puedes escribir los ejemplos que te puse ahí de lo que puedes o debes hacer. Continuamos. La siguiente pasión de Dios es la pasión por los perdidos. Los perdidos son las personas que no han recibido a Jesucristo como Salvador personal y por lo tanto están separadas de Dios. Segunda de Corintios 4, del 3 al 6, nos habla de los perdidos. Y si lo pueden poner en el chat, sería bueno para que lo podamos leer. Y dice así. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de la luz de las tinieblas resplandeciese la luz, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miren qué interesante que dice que Dios mismo cegó el entendimiento de los incrédulos.
O sea, los incrédulos están cegados por el mismo Dios. Porque Dios, si hay algo que anhela es que nosotros abramos nuestros ojos y nuestro corazón a Él. Y la forma en que Dios lo va a hacer es por medio de sus hijos. O sea, Dios te transforma a ti, te quita la venda a ti para que tú seas el que Él use para quitar la venda a otros. Y suena como extraño, porque, o sea, si me la quita a mí, ¿por qué no Él mismo le quita la venda a los otros también? Y es que sí lo hace Él, pero lo hace a través de ti. Pregúntate, ¿llegaste tú solo a la iglesia? Si lo hiciste, qué bueno. Pero yo al menos no llegué sola. A mí alguien me invitó, alguien me guió a Jesús, alguien me llevó, alguien me dijo, hay un Dios que te ama. Alguien lo hizo, alguien me ayudó a que Dios me quitara la venda de los ojos y viera la maravilla de Dios en mi vida. Entonces, necesitamos ser ese, ese canal de bendición para otros. Entonces, ¿qué haré? Extenderé mi mano a los perdidos. Les diré, ven conmigo, te quiero presentar a alguien que puede cambiar tu vida. Y recordemos que debemos empezar por nuestra familia, por los que tenemos más cerca. Queremos ir a las naciones muchas veces, pero no empezamos por nuestra casa. Entonces, extendamos nuestra mano, digámosle, aquí estoy, estoy para ti. Escuchemos a los demás. Hay muchas personas con bueno, lo acabamos de leer, tienen el entendimiento cegado, están, están confundidos, no saben qué hacer. Estamos con una generación bastante confundida. Yo tuve la oportunidad de hablarles al entendimiento a los niños de sexto grado de primaria este año, ¿verdad? Porque se estaban portando muy mal, súper desobedientes, y tuve la oportunidad de hablarles a su entendimiento. Es muy diferente hablar en general a hablar al entendimiento de la persona, abrirles los ojos, ¿verdad? Y les decía yo, porque están muy cegados por lo que las redes sociales les ofrecen, ¿no? Que los cadramas, que, que los youtubers, los influencers, todo eso es lo que los rodea a ellos y los tienen confundidísimos, ¿verdad? Entonces ellos se dejan guiar por eso. Y, y, y yo les hablaba de su entendimiento y les decía, nada de eso es real. Nada de lo que los influencers les presentan es genuino. Ahora, y les hablé muchas cosas, ¿verdad? Cuando terminé, yo pude ver cómo sus rostros cambiaron. Y yo dije, solo Dios puso esas palabras en mí y esos niños han tenido un cambio. Llegué al entendimiento de ellos porque hay un cambio, ¿verdad? ¿Cómo lo logré? Obra del Espíritu, obra del Espíritu Santo en ese momento. Lamentablemente en la escuela yo no tengo la oportunidad de hablar de Dios como tal, pero sí de, de usar la palabra en cierto modo para llegar a sus corazones. Quizás no mencionando el nombre de Dios, ¿verdad? Porque no me permiten, pero sí de llegar a su corazón a través de su palabra. Y es muy lindo. Entonces, escucharlos, escuchar a los demás, tratar de llegar a que las personas entiendan de que hay alguien que les ama. Si hay algo que me encanta hacer con ellos es decirles que repitan palabras de afirmación. Y yo les digo, vamos, repitan conmigo, yo soy amado, Dios me ama, ahí sí digo Dios y no me importa. Y les digo, Dios me ama, soy amado por Dios, soy amado por mis padres, soy amado por mis maestros, y ellos lo repiten, ¿verdad? Les digo, en estas manos hay poder para cambiar al mundo. En esta mente hay grandes ideas para cambiar al mundo. Y parece algo tan insignificante, pero tuve la sorpresa que en una tarea que les dejé, una de las niñas de esos grados puso, era una línea de tiempo la tarea, ¿verdad? Y que me explicaran su vida a través de los años. Entonces, en el año ya 2024, ella puso, y aquí estoy yo, en sexto grado. Y como Miss Claros me dijo,
en estas pequeñas manos yo tengo el poder para cambiar el mundo. Eso a mí me impactó muchísimo cuando lo leí. Yo dije, algo tan insignificante como unas simples palabras cambiaron su mentalidad. Para ella es importante eh, escuchar que ella es importante, que ella puede cambiar este mundo. Entonces, tratemos de llegar a los demás y decirles, tú puedes hacer algo diferente. Hagamos esa llamada que necesitamos hacer para pedir perdón. Todavía tienes tiempo en este año para hacer esa llamada para pedir perdón. Si no lo has hecho, ah, te invito a que lo hagas, que hagas esa llamada para pedir perdón. Yo recuerdo que en el 2018, si mal no recuerdo, casi a final del año, el Señor me hizo hacer esa llamada y les prometo que fue así. Estaba yo orando, llorando, porque estaba en un proceso bien difícil de mi vida. Estaba llorando amargamente y de un solo, en ese momento, vino a mi mente el número de esa persona. Yo había borrado el contacto de esa persona, no lo tenía. ¿Cuándo me iba a acordar del contacto? Pero vino el número, así cabal, el número de teléfono de esa persona y me dijo el Señor, llámala y pide perdón. Y yo no lo podía creer y yo, no, Dios, ¿yo cómo voy a hacer eso? Por favor, no me pidas eso. Y ese es el número. Y yo, no puede decir yo cómo voy a llamar a esa persona, pero el Señor estaba trabajando en mí. Marqué el número, cuando me contesta y escucho su voz, Dios mío, sí ese es el número. Sí era el número, porque yo no me lo sabía, yo no lo tenía guardado el contacto y era una prima mía. Y de hecho, era la prima, era mi prima, que me llevó a Jesús. O sea, que me presentó el plan de salvación, pero por cuestiones de la vida nos peleamos una vez, nos desconectamos y fue terrible, ¿verdad? Pero cuando el Señor en ese proceso me hace llamarla y me da el número, me trajo a memoria el número exacto y yo la llamo y me contesta, yo no lo podía creer. Y empiezo a llorar y le digo y hablo con ella y le pido perdón. Y ella solo me dijo, no tengo nada que perdonarte, yo te quiero mucho y no sé qué. Y yo, fue de Dios literalmente, porque ella era muy difícil. Pero el Señor lo hizo en ese momento. Entonces, haz esa llamada. Haz esa llamada para pedir perdón. Haz esa llamada que necesitas hacer. Y si no quieres llamar, haz un encuentro. Escribe un mensaje y di, quiero verte. Necesitamos hablar. No quiero que se termine el año y yo pase a un nuevo año con esto en mi corazón. Entonces voy a hacer el compromiso de hacer esa llamada. Voy a hacer el compromiso de escuchar más a los demás y de extender mi mano a los perdidos. Que los perdidos muchas veces son los que están más cerca, ay, se me va la voz, más cerca de nosotros. Así que hagamos ese compromiso y nos pintamos otro dedito. Me pinto otro dedo de otro color. Lo bueno es que solo son 7 compromisos, solo te vas a pintar 7 dedos. Ok, ya me pinté el otro dedo. Y pongo la huellita. Ok, ya tengo ahí tres huellitas. Y arriba le voy a poner los perdidos. Y si quieres puedes escribir los ejemplos de lo que tienes que hacer. Haz esa llamada. No sé si el Señor te está hablando, ¿verdad? Pero tengo mucho en mi corazón decir eso. Haz esa llamada que necesitas hacer. No te vayas al próximo año con eso en tu corazón. La siguiente pasión de Dios son las naciones. Dios es soberano sobre las naciones y se preocupa por ellas. En la Biblia, el término naciones se usa con frecuencia para referirse a los gentiles, o sea, a los no judíos, o sea, a ti y a mí. ¿Ok? Porque nosotros no somos judíos. Mateo 28, 19 al 20, yo creo que nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Algunos. No sé si quién se lo sabe de memoria y me lo quiere decir. Si enciende el micrófono. ¿Alguien? ¿Nadie? ¡Ah! No puede ser. ¿Nadie?
No, nadie. Bueno, Mateo 28, 19 al 20 nos habla de que la palabra debe ser predicada a todas las naciones. Literalmente dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Y luego nos dice en el 20, ¿verdad? Enseñándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí, eso me encanta, porque ese versículo tiene un mandato, pero tiene una promesa. Luego dice, yo aquí y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta, porque nos da un mandato, pero nos da una promesa, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adquirir el compromiso de orar por las naciones, pero vamos a escoger una por mes, ¿ok? Esas naciones que el Señor ponga en tu corazón, ¿ok? Y la forma en que lo vas a hacer, que vas a orar por ellas, es citando un versículo para esa nación. Obviamente un versículo que sea de mucha bendición para esa nación, ¿verdad? El que Dios ponga en tu corazón. O tú lo buscas. Busca todos los versículos que sean de bendición para las naciones y entonces por cada mes del año, el próximo año 2025, yo te invito a que tú escojas una nación para orar. Imagínate si yo escojo México y no tiene que ser tu nación, ojo, ¿eh? Otra nación. Entonces, yo escojo México y Vane también escoge México en el mismo mes. Vane y yo estamos unidas orando por México, sin querer queriendo, ¿sí? Porque va a ser tu elección, es tu decisión. Yo no te voy a poner ahorita, en enero vamos a orar por México, en febrero por Colombia. No, es tu decisión, tú escoge, ¿verdad? Entonces, te invito a que hagas eso, a que en este año te decidas a orar por las naciones. El Señor te va a traer mucha bendición si lo haces. Y esto me habló mucho a mí cuando lo estaba haciendo, porque yo digo, qué bonito unirse a orar por las naciones. De hecho, yo ahorita, que antes lo siento, eso me quebranta un poco, pero antes de entrar, yo oraba y le decía a Dios, qué privilegio tan grande predicar a las naciones, porque eso es lo que está pasando ahorita. Estoy hablándole a personas de México, de Colombia, de Chile. Qué bendición, qué privilegio tan grande. De Ecuador, porque aquí está Mari, ¿verdad? También no sé quién es Sebastián, o tal vez no recuerdo. Está Yoja de Panamá, Esther no sé dónde es, Nancy tampoco. Entonces, Sai, hola Sai, mucho gusto. Y hay muchas naciones aquí, qué privilegio tan grande poder predicarle a las naciones y lo único que nos separa es una pantalla. Entonces, qué lindo poder tener también el privilegio de orar por las naciones. Y cuando el Espíritu Santo ponía eso en mí, yo dije, wow, qué lindo poder elegir una nación por mes. Entonces, te invito a que lo hagas. Puedes elegir una nación de acuerdo al mes, por ejemplo, enero, Ecuador, que empieza con E, ¿verdad? Febrero, no sé, tal vez Francia, right? Marzo, tal vez Marruecos, no sé, la que tú quieras o de la forma que tú lo quieres hacer, pero esa es una idea que te doy. Y no te olvides de hacerlo con un versículo. Entonces, vamos a pintarnos otro dedito, ¿verdad? Voy aquí con el pinky. Me pinto el otro dedito y pongo mi huellita en mi arbolito y escribo sobre él las naciones. Y listo, ya lo tengo. Ya tenemos 4 compromisos, 4 sellos. Esa huella dactilar es el sello del compromiso que estamos haciendo hoy. ¿Ok? Vamos con el siguiente. La pasión por Israel. Israel, todos sabemos que Israel es el pueblo elegido de Dios. Le guste a quien no le guste, le duela a quien le duela, ¿verdad? Es el pueblo escogido de Dios y eso lo encontramos en Deuteronomio 7:6. Me gustaría que hubiera participación de alguien si lo quiere leer. Encienda su micrófono y lo lee. Tal vez lo voy a hacer dedocráticamente.
Carlita, tal vez tú enciendes el micrófono y lo lees. Espérame un segundo. Deuteronomio, ¿cuánto? 7:6. Mm, 7:6. Dice, pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. ¿Cómo quisiera que ese pueblo hubiera sido Honduras? ¿Verdad? Yo que soy hondureña, quizás Ada hubiera querido que fuera México. Gracias, Carlita. Carlita hubiera querido que fuese Chile, pero no, el Señor escogió a Israel. Pero a través de Israel vino la bendición, ¿verdad? Hacia todos los demás pueblos. Pero dice que Israel es el pueblo especial y que le escogió más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Israel es muy importante para Dios. Y nosotros no podemos aceptar los comentarios o compartir los comentarios negativos sobre Israel. Yo sé, y lo podemos ver en la Biblia, que Israel peleaba muchas batallas. Israel ha estado en constante batalla todo el tiempo, en constante guerra todo el tiempo, hasta el día de hoy, ¿cierto? Pero hasta el día de hoy, Dios ha hecho que Israel prevalezca. Y hay muchas personas que vituperan contra Israel. Y nosotros no podemos dar pie a conversaciones que hablen en contra del pueblo de Dios, porque eso trae maldición a nuestra vida. Así que cuando una persona comienza a vituperar en contra del pueblo de Dios, de Israel, nosotros mejor o nos callamos o nos apartamos. Pero no permitas tan siquiera seguir escuchando a una persona que empiece a vituperar en contra de Israel. ¿Qué vamos a hacer entonces? ah, em, Sentí que el Espíritu Santo me guió a esto, a colocar la bandera de Israel en un lugar visible. No sé si tú tienes un cuarto de oración en tu casa o tienes un rincón especial para orar, ¿verdad? Pero te invito a que si no es que tienes una bandera así de tela, la imprimas, así pequeñita, no es necesario una bandera grande, ¿verdad? Que la imprimas y la pegues en un lugar visible. ¿Por qué la necesitamos ver? Porque es más fácil hacer algo cuando yo lo veo, ¿alright? Que cuando lo tengo escrito. Entonces, vamos a poner la bandera, pero también vamos a tal vez comprar de estas notitas, de estos post-its se llaman, ¿verdad? De estas así notitas, y vamos a escribir un versículo de bendición sobre Israel, que hay montones, ¿verdad? Dios le hizo tantas promesas a Israel, entonces yo les invito a que hagamos eso este año. ¿Cuándo o cada cuánto? Eso no sentí decírtelo, ¿verdad? Por ejemplo, de las naciones, si te dije una por mes, pero por Israel, que el Señor ponga en tu corazón cada cuánto lo vas a hacer o de la manera en que tú lo vas a hacer. Pero este sería un buen recordatorio para orar por Israel, bendecir a esta nación. Cuando nosotros bendecimos a Israel, la bendición sobre nosotros es aún mayor. Así que te invito entonces a pintarte otro dedo, ¿verdad? Ya mi mano parece arcoíris. Entonces te invito a pintarte otro dedo, así. Y lo ponemos la huella, sellando ese compromiso de que vamos a orar y bendecir a Israel. Escribimos arriba, Israel, la pasión de Dios. ¿Cómo va su arbolito? El mío se va viendo así. Ahí está el diadita. Ah, se ve lindo. Muy bien. Y luego, entonces vamos a la siguiente pasión, que es la pasión por el reino de Dios. El reino de Dios es la esfera del reinado de Dios, donde Él es el gobernante y juez. ¿Qué esperaban los judíos anhelantemente? Que el Mesías viniera a reinar y exterminar a todos, porque pues esa era la promesa, ¿verdad?
Pero el Mesías venía a hacer algo diferente, a traer salvación, porque no podía el Señor solo salvar a Israel. Miren qué grande el amor de Dios, porque Jesús pudo haber venido a hacer lo que los judíos esperaban precisamente. Jesús pudo haber venido a exterminarlos a todos. Él tenía el poder para hacerlo, ¿verdad? Pero fue tan grande el amor de Dios que no envió a Jesús con el propósito de exterminar a todos los demás y dejar solo a los judíos, sino que dijo, hay más personas, hay más naciones. Tengo que salvar a los ecuatorianos, tengo que salvar a los mexicanos, tengo que salvar los tacos, sí, los tacos tenían que salvarse. Tengo que salvar las baleadas, dijo, tengo que, no estoy hablando tonterías, pero, o sea, tenía que salvar a las naciones. Él quiso hacerlo, ¿verdad? Entonces, él pudo haber exterminado a todas las naciones y dejar solo a los judíos, pero él decidió amarnos tanto que también nos alcanzó a nosotros. ¿Y qué dice Mateo 6:33? Creo que también lo sabemos de memoria. Nati, ¿tú te lo sabes de memoria? ¿Está Nati por ahí? ¿O ya se mimió? ¿O Nancy? Hola Nancy, ¿tú te lo sabes? Perdóname, perdóname, es que estoy pendiente que Martín estaba en una salida del trabajo y me acaba de escribir. No Ah, escuché qué me dijiste. que si tú te sabes Mateo 6:33 de memoria, No sé si me lo sé. Espérame. Ya, ya te digo. habla Está en sobre el el chat. reino de Dios. Porque no soy buena con el numerito, pero sí con las... Sí, espera. No, yo tampoco soy buena con el número. Pero este sí me lo sé así, con número y la frase. Habla Espérame. sobre el reino de Dios. Ah, sí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ese sí me Amén. lo sé, pero en Reina Valera. Exacto, exacto. Entonces, ¿a qué nos invita el Señor? A buscar su reino antes que todo lo demás. ¿Y sí? Antes que todo, buscar su reino. ¿Y qué es el reino de Dios? Es su soberanía en mi vida. Yo acepto el sí y amén de Dios, aunque no me guste. Aunque no me guste. Yo creo que a todos aquí nos ha pasado que queremos el sí de Dios y Él nos dice no. Y yo, "Ugh". Y es la soberanía de Dios, pero entendemos que al final, aunque en el momento queríamos el sí, pero Él nos dijo no, más adelante, ahora entiendo por qué me dijiste no, Señor. Y muchas gracias. ¿Saben qué he aprendido yo? He tenido tantos no de Dios que últimamente el no de Dios no me sorprende. Entonces, ya no me sorprende. Yo le digo, ya sabía que me ibas a decir que no. Le digo, ni modo, está bien, ¿verdad? Porque te acostumbras, cuando estás y tienes intimidad con él y lo conoces tan bien, estás casi seguro que te va a decir que no a algo. ¿Cierto? ¿Te pasa? Cuando tienes intimidad con Dios y lo conoces también, ya, no, ya sé que Dios me va a decir que no, entonces mejor desde ahorita, bye bye, me aparto de aquí. Últimamente aprendí eso. Y antes no. Si te hablo de años atrás, yo decía, pero ¿por qué no, Dios? ¿Qué? Si era bueno, me parecía bueno a mí. Te puede parecer bueno a ti, pero si no va conforme a su palabra, no te es bueno. ¿Para qué? Hay un dicho que dice, no le busques tres pies al gato si tiene cuatro, ¿verdad? No le busques tres patas al gato si tiene cuatro. O sea, hay cosas que son por lógica. Entonces, si tú estás buscando casarte o alguna relación con alguien que te va a apartar de Dios, ¿cuál va a ser la respuesta de Dios? Aunque tú quieras un sí. Va a ser no. Va a ser no y es lógico. Pero muchas veces insistimos en el sí de la forma incorrecta. Entonces, buscar el reino es eso, aceptar su soberanía y decir, no hay nada que hacer. Dios es soberano y Dios me dice no y ni modo yo lo acepto porque yo anhelo que su reino o yo anhelo habitar en su reino, ¿verdad? O sea, habitar en su verdad, en su soberanía, que Él sea el Señor de mi vida. De hecho, Jesús les dijo, muchos me llamaréis Señor, Señor, pero yo les diré que no los conozco. Qué terrible va a ser eso, ¿verdad? O incluso dice, me decís Señor, pero no dejan que yo les gobierne. Entonces,
hay que tener mucho cuidado. A veces yo le digo, ay Señor, tal cosa. Y luego inmediatamente me pregunto, ¿realmente el Señor es el Señor de mi vida? ¿Realmente acepto la soberanía de Dios en mi vida y acepto sus no con humildad? Pensemos en eso. Y si no lo estamos haciendo, entonces agarremos el compromiso o hagamos el compromiso, perdón, este año de obedecer los mandatos de Dios. Que si Dios te está diciendo, no te vayas por ahí, no lo hagas, porque al final el Señor te está advirtiendo de algo. El Señor va a permitir que lo hagas. ¿Quieres ser novia de este muchacho? Está bien. Bye, yo te doy permiso. Todo me es lícito. Todo, todo. La palabra todo es todo. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero no todo me conviene, dice después. Entonces, si el Señor te está advirtiendo, hazle caso de verdad. Hazle caso y dile, Señor, ay, no me gusta este mandato, pero te voy a hacer caso. Ayúdame a obedecer. ¿Obedecer es fácil? No lo es. Yo les digo a los niños de la escuela, yo sé que no les es fácil ser obedientes, porque siempre va a haber algo en contra. Hoy pasó algo muy interesante. Una niña que es desde el sexto grado de primaria, está yendo a la iglesia más seguido ya con su familia, está sirviendo en el ministerio de danza, ¿verdad? Y ha cambiado mucho, porque antes ella era bastante, hacía pleito por todo, era como envidiosa con sus compañeras, era posesiva con las amigas. Y yo le he visto que ha tenido un cambio increíble y ha sido a raíz que se ha comprometido más en la iglesia, más con Dios, a querer cambiar. Entonces hoy pasó algo bien, bien particular, que la miré que estaba en la oficina de la secretaria de la escuela, de la secretaria oficial, y cuando están en la oficina de la secretaria significa que están firmando un acta que dice que se portaron muy mal. Cuando ya les hacen un acta es que se pasaron de la raya, ¿verdad? Y entonces se pasaron los límites. Entonces les hacen un acta de lo sucedido, escriben lo que sucedió y ellos tienen que poner su firma, ¿verdad? Haciendo el compromiso de que ya no lo van a hacer de nuevo, porque si les hacen una segunda acta, ellos se van expulsados unos cuantos días de la escuela. O sea, no pueden ir a la escuela. Y yo me sorprendí que ella estaba ahí con dos niños más. Al final del día, yo le pregunté qué sucedió y me dice, es que mira, me dice, nos estaban poniendo apodos y me estaban diciendo gorda, dice, y entonces yo después le dije un apodo al otro y bueno, y así fue, ¿verdad? Un apodo uno y un apodo el otro y nos hicieron un acta, me dice, no me parece justo, dice, porque es la primera vez que yo les digo un apodo a ellos porque me dijeron gorda, me dice. Y hay otros que se dicen apodos casi todos los días, me dice. Y no les hacen un acta, no me parece justo. Y estaba muy indignada ella. Inmediatamente el Señor me dio la sabiduría de la palabra justa, que realmente yo sé que fue Dios, no fui yo, que le dije, ¿se acuerda? ¿Sabe qué? Le dije yo. Cuando nosotros intentamos hacer lo correcto, siempre va a haber algo que nos haga caer en lo incorrecto. Cuando intentamos cambiar y ser mejores personas. ¿Y sabe a qué me refiero? Porque usted va a la iglesia. Y se quedó así sorprendida. Y me dice, tiene razón, me dice. Porque la Biblia dice que el diablo siempre nos va a poner piedra de tropiezo para que nosotros caigamos en la tentación. Y yo caí, me dice. Así es, le digo yo. El Señor, el diablo le puso una piedra de tropiezo con una simple palabra. Me dijeron gorda. ¿Es usted gorda? O si lo fuera, ¿qué importa? Le digo yo. O sea, le hace más o menos personas, o le hace una buena o una mala persona lo que ellos le digan, cambia su esencia. No, me dice. Tiene razón, me dice. Pero, entonces, ¿qué vamos a hacerle? La próxima vez no les haré caso, me dice. Porque no voy a caer en la tentación de que me castigan por culpa de ellos y hacer lo mismo que ellos hicieron. Correcto. Esa es la enseñanza. Y me dice, Miss, qué hermosa es usted, la amo.
Pero yo dije, wow, eso no pudo haber venido de nadie más que de Dios, porque a mí no se me hubiera ocurrido decirle eso, yo creo. Entonces, en ese momento, el Señor me usó para poder recordarle a ella de que ella tiene el compromiso de ser mejor persona, de obedecer al Señor. No importa la tentación que nos venga, nosotros tenemos que obedecer. Obviamente es una niña, está aprendiendo. Incluso yo podría caer en algo así, ¿verdad? De ofender a otro, porque el otro me ofendió a mí. Pero a medida que vamos creciendo en el Señor, adquirimos esa cuestión de, o esa habilidad de, me entró por aquí y me salió por aquí. O como dicen en otros países, me resbala lo que me digan, porque yo sé mi esencia, sé quién soy yo. Y nada de lo que tú me digas va a cambiar quién yo soy para el Señor. Entonces, aprendo a esperar también. Aceptar el reino de Dios o amar el reino de Dios es aprender a esperar en Él. A que probablemente me dijo no, pero también a veces me dice, espérate un ratito, espérate tantito. Sí, ahorita no es el tiempo. Va a llegar tu tiempo, pero espera en mí. Y aceptar el reino de Dios o amar el reino de Dios es brindar su amor. Y esta es mi parte favorita de compartir el reino de Dios. Es brindar su amor. Yo amo la idea del amor. ¿Sí? La idea del amor para mí es lo más lindo, porque al final la Biblia nos dice que Dios es amor. Entonces yo estoy enamorada de la idea del amor, estoy enamorada del amor. Amo amar, amo mostrar amor de miles de formas, con un abrazo, con un mensaje, con una llamada, con un, hey, aquí estoy, me acuerdo de ti. Quizás no te escribo hace días por muchos factores, pero aquí estoy. Te estoy mostrando mi amor aquí, llamándote, escribiéndote, preguntándote cómo te sientes. Estabas enferma, ¿cómo te sientes hoy? Ya estás mejor, ¿sí? O con los niños, lo hago de esa manera, dándoles palabras de afirmación, recordándoles, soy amado por mis padres, por Dios, por mis maestros, soy especial. Eso los hace sentirse, no se imaginan, a veces cuando entro tienen unas caras así de pocos amigos. Yo entro y sus caras cambian. No sé, pero sus caras cambian. Y cuando les empiezo a decir, vamos, digamos, yo soy amado, la cara cambió totalmente, totalmente. Y ellos se sienten amados porque hay algo en mí que es Jesús. Yo muestro el reino de Dios a través de Jesús con mi vida, con mis brazos abiertos para abrazar, listos para abrazar, con mis manos abiertas para dar amor, con mi corazón dispuesto a brindar el amor de Dios. Entonces nos pintamos el otro dedito, ya no tengo aquí, entonces en la otra mano me pinto el otro dedito y vamos a poner el sello del compromiso de obedecer a Dios, esperar en Él y amar a las personas. Brindar ese cariño a las personas a través de diferentes acciones, llamándoles, abrazándoles. ¿Ok? Y arriba vamos a escribir entonces el reino de Dios. Mostrar el reino de Dios a través de diferentes acciones que yo puedo hacer. Y vamos con el último, la última pasión, que es el regreso de Cristo. El regreso de Cristo es la culminación del plan redentor de Dios para la humanidad. Y vamos a leer que dice Juan 14 del 2 al 3. No sé si tal vez Nancy lo quieres leer. Juan 14 del 2 al 3. ¿Lista? Juan 14 del 2 al 3 dice, Em, Hola, en hola, la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os
preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mary, muy bien. Entonces, em, qué interesante que el Señor quiere que habitemos con Él. ¿No les parece un privilegio demasiado grande? Que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todo el universo, haya tomado la decisión de que habitemos con Él desde antes de la fundación del mundo. Y cuando lo fundó, quería que nosotros habitáramos con Él. Vino el pecado y nos separó de habitar con Él. Pero una vez que Cristo vino y, y nos unió de nuevo al Señor, ahora viene algo mayor, el regreso. O sea, Él va a volver para quitar toda la maldad de la humanidad, ¿sí? Pero esta vez lo va a hacer con todos aquellos que le amamos, con todos aquellos que decidamos seguirle, que todos aquellos que estemos dispuestos a decir no a nosotros mismos para decirle sí a Él. Entonces, tomamos el regreso de Cristo como algo que está escrito en la Biblia, en Apocalipsis, y lo tomamos por algo cotidiano, algo que sí, sabemos que Cristo va a regresar, y me incluyo, porque lo tomamos así, como algo que ya sabemos que va a pasar, pero no lo vivimos anhelando muchas veces. No lo anhelamos. A veces yo en broma le digo, Señor, ven ya, que ya se acabe toda esta maldad. O ya ven, porque ya no aguanto más en la vida adulta. ¿Ok? Pero es así de juego. Pero realmente anhelo el regreso de Cristo. Realmente vivo recordando, y por eso puse esta imagen. Recuerdo mis momentos con Dios. Recuerdo cómo va a ser ese regreso de Cristo. Paso pendiente en mi corazón y en mi mente de lo que el Señor va a hacer por la humanidad. Entonces, ¿qué haré? Trataré que el próximo año, trataré de recordar cada día el regreso de Cristo, de recordar que Jesús está pronto a venir y está más pronto que nunca, porque muchas de las señales se están cumpliendo y lo sabemos muy bien, pero Él todavía está dando tiempo. Haremos el compromiso de hablarle a otros que Él va a volver, que hay esperanza para la humanidad. Hablaremos su palabra. Hazlo por donde sea. Tienes las redes sociales. La vez pasada miraba un video de un muchacho que hace muy buenos videos cristianos, solo así con mímicas, y decía que llegabas al cielo, ¿verdad? Imaginando que llegas al cielo y te encuentras a Pablo y te pregunta Pablo, hey, ¿cómo está? Bienvenido, ¿verdad? Y te dice, me imagino, dice, de que lograste predicarle a muchos. Imagínate que el Señor te vas al cielo hoy, ¿no? Es un ejemplo porque sabemos que pues literal no nos vamos al cielo, dormimos, dice la palabra, ¿verdad? Pero que te encuentras a Pablo y te dice, me imagino que le predicaste a muchos. Y le dice, no, perdón, empieza diciéndole, ¿cómo fue la tierra después de mí? ¿Cómo fue todo? Entonces le dice, uy, muchas cosas cambiaron. Le dice, ahora teníamos tecnología, teníamos el internet, llegó el internet y toda la cosa. Entonces le pregunta a Pablo, wow, entonces me imagino que le predicaste a muchos. Y se queda callado y le dice, ¿no lo hiciste? Pero si tenías el internet y tenías las redes sociales y no lo hiciste, ¿verdad? Y es un video confrontativo, ¿verdad? Tenemos tanta accesibilidad ahora para poder ir a las naciones que no necesitamos ser misioneros, que viajen de un país a otro, literalmente, sino que podemos ir a las naciones a través de las redes sociales, de plataformas como Zoom. En ese momento estamos llegando a las naciones. Si este video se va a subir a YouTube, llegamos a las naciones. Entonces, qué privilegio tan grande que tenemos ahora de poder llegar a las naciones, que hacer que la segunda venida de Cristo
sea conocida a todo el mundo. No tenemos excusas. O yo te digo, como dice en la palabra, eres inexcusable delante de Dios. No tenemos excusa para mostrar su reino. Entonces, por eso quiero volver a la parte de esa diapositiva que les decía que las huellas dactilares se forman en el vientre de la madre y no cambian a lo largo de la vida. Y por eso puse en rojo, salvo por quemaduras muy graves, que fue la información que ChatGPT me dio. Me llamó mucho la atención esta parte, que pueden cambiar solamente por quemaduras muy graves. Hoy yo te pregunto, ¿cuál fue esa quemadura en tu corazón que te ha hecho tener una vida tibia delante de Dios? ¿Qué es eso que ha sucedido en tu corazón o en tu vida que te ha hecho estar tibio con Dios? Que ya no oras como antes, que quizás en enero comenzaste, vamos con todo, hoy sí vamos a orar todos los días, pero llegaste a diciembre y oras menos, lo buscas menos. ¿Qué pasó este año que te quemó, que te hirió tanto, que te dolió, o que quizás pasó el año anterior, que no lo has sanado o no has permitido que el Señor te sane y te tiene así, apartado, con el velo está puesto de nuevo. Cuando tú estás apartado de Dios, bajaste el velo de nuevo. Y la Biblia dice que Jesús vino a rasgar el velo del templo. Cuando Él murió, el velo se rasgó. Pero cuando tú permites que la quemadura, la situación, la circunstancia que te hirió, ya sea hace 2 años, hace 1 año o en este año, traiga el velo de nuevo, te aparta de Dios. ¿Y qué nos dice Jeremías 1:5? No sé si Sai lo quiere leer. Jeremías 1:5. Y con esto vamos terminando. No hicimos la huellita, ¿verdad? De las naciones. La de el regreso de Cristo. Vamos a hacer la huellita mientras Sai busca el versículo. Nos vamos a poner la última huellita. Ahí lo leo, lo encontré. ¿Mande? Ya lo encontré. ¿Lo leo? Sí, léelo. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Imagínate, antes. No dice cuando fuiste formado en el vientre. Dice antes. Sí, yo no sé si a ustedes les impacta eso, pero hay palabritas tan insignificativas en la Biblia que significan demasiado realmente. Esa palabra antes que te formase en el vientre de tu madre. O sea, ni siquiera te habían pensado tus papás, ni siquiera te habían deseado cuando Dios ya te había pensado. Qué maravilloso, qué maravilloso. Entonces, yo quiero que seguimos con esta huellita, con la última, que anhelamos el regreso de Cristo y lo vamos a recordar cada día. Le vamos a pedir la ayuda al Espíritu Santo de no tomar el regreso de Cristo como algo como que ya sabemos que va a pasar algún día, porque lo sabemos y creemos en esa promesa, pero la tomamos tan cotidiana, tan como que algún día va a suceder, ¿verdad? Pero le vamos a pedir la ayuda al Espíritu Santo de que nos mantenga constantemente presente en la mente de que anhelemos el regreso de Cristo. No como yo, para que venga porque ya no aguanto la vida adulta, sino porque realmente anhelo que Él vuelva para poderlo ver cara a cara y poder habitar con Él. Entonces ponemos nuestra última huellita y escribimos ahí el regreso de Cristo. Entonces, ahora te recuerdo, ¿por qué lo hicimos con huellas y por qué somos una generación que deja huellas? ¿Por qué con las huellas dactilares? Porque importa más lo que haces que los pasos que das. Generalmente, como les decía al inicio, hablamos de huellas. Cuando hablamos de huellas, pensamos en los pasos que damos. Pero les decía también de que
las personas no van a seguir tanto tus pasos como las acciones. No siguen tanto dónde vas como lo que haces a donde tú vas. Así que con esto sellamos esta palabra, ¿verdad? Y espero pues que guarden este arbolito si lo hicieron. Si no lo hicieron, pues tómense el tiempo de hacerlo, ¿verdad? Y podamos decirle al Señor gracias. Gracias porque formo parte de tus pasiones. Gracias porque compartes tus pasiones conmigo. Gracias porque formo parte de tu reino, porque me escogiste, porque estoy aquí para hacer luz en medio de todas las naciones. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a sellar estos compromisos con una oración, ¿verdad? Y si quieres puedes poner tus manos sobre ese arbolito que hiciste y pedirle al Señor que esos compromisos de verdad los podamos hacer. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias. Gracias por el hermoso privilegio de compartir tu palabra a las naciones. Gracias, Señor, porque tú nos usas, Señor, de manera sobrenatural, de la manera que te place. Gracias, Señor, por compartir tus pasiones con nosotros. Gracias porque en este año aprendimos, Señor, que puedo tener pasión por la intimidad. Puedo tener pasión por Israel, por las naciones, por tu reino, por tu regreso, Señor, por los perdidos. Señor, gracias. Gracias porque me has llamado, Señor, a ser luz en medio de la oscuridad. Gracias, Señor. Hoy, Señor, sellamos este compromiso con nuestras huellas dactilares porque sabemos que importa más lo que haga que los pasos que dé, Señor. Porque al final yo sigo tus pasos y al seguir tus pasos hago acciones que me lleven más cerca, más cerca, más cerca de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu amor inefable e inagotable. Gracias, Señor, por ayudarme cada día a estar cerca de ti. Gracias, Dios, por mostrarme tu luz, por mostrarme tu misericordia durante este año. Hoy yo sello, Señor, este compromiso. Y este arbolito es solo un recordatorio, Señor, simbólico de estos compromisos que yo he hecho hoy contigo, Dios, de poder hacer o de poder obrar de manera particular por cada una de esas pasiones que tú tienes, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, por haber sido tan bueno con nosotros durante este año y bendecirnos con tu hermosa palabra, Dios. En el nombre de Jesús sellamos este compromiso contigo. Amén y amén.